A ver la senadora, Bueno, porque expliquemos cómo era el sistema. Y creo que hay una diferencia. Hoy no estoy acá, pero hay una diferencia sustancial. El señor Baez, de constructor no tenía nada. Era un bancario. Es como si mañana vos y yo manejamos energía nuclear. Bueno, hay gente que... Senadora. Bueno, está claro que no solamente decir licitación pública quiere decir que estuviera bien hecho el procedimiento. Porque Exacto. recordemos que actualmente las mismas obras o el mismo tramo de ruta o el mismo tipo de licitación está a millones y millones de pesos más económico. Quiere decir que hasta el armado Había de los propios sobrefacturación, pliegos sí. tenía su contrapartida. ¿Hoy ustedes controlan? A ver, obviamente que sí, pero los organismos de control, el Ajá. Senado... Ahora hay por organismos otro de lado, control. Pero perdón, los organismos de control. Los Cambiaron todos los años. Perdón. Las mismas Esto, empresas perdón, cotizan el 70% pero perdón. memo, las mismas empresas. ¿Qué significa? Esto es lo que... Son ¿Cómo? todas A ver, empresas significa, nuevas a ver, y era El señor Diego. Baez, cuando Sí. ganaba una obra, no te voy a decir cada una, Ya completa después la obra. repartía con un montón de otras empresas Claro. cada uno de los trabajos. Ahora yo pregunto, ¿qué es No cierto? Hoy se repartía, dice que las mismas obras que se cotizaban antes se están cotizando mucho más barato. Ahora son las mismas empresas que ahora pueden cobrar un 70 o 30 o 40%. Bueno, entonces que había menos. una coima tremenda. Bueno, yo entonces le digo, no hay que traer es una gran distinto investigación. Pues yo absolutamente digo, el si el proceso índice- no de queda nadie en licitación. Pero este perdón, país, ¿cómo? señor. Primero que es un No proceso hablemos de abierto, Un segundito. es online, es transparente. No es que yo le vendo sobres a determinadas empresas. Cualquier empresa puede ingresar a las licitaciones. Tan es así que antes se exigía, por ejemplo, si era en el sur, que tuviera obra en el sur. Todo ese tipo de trampitas Y ahora los se han pliegos se retirado cobraban. y pueden Debemos entrar reconocer que hay algunos que sacan más obras que otros, ¿no? Son públicas y ¿verdad? se puede entrar. De hecho, ahora incluso Vialidad Nacional se ha constituido en actor civil, en querellante, Sí. para poder generar investigación y le ha pedido la posibilidad Bueno, de cobrar tenemos los dineros claro mal que a habidos. Baez no lo controlaba nadie, como no controlaron Como a tantos otros. a muchos, como a tantos otros. Pero también había que vivir en un país donde decían que todo era un Movicom, un 15% de ¿Sabés cuál coima, era el de coima, de promedio? No, cometa, de ¿sabés cometa. cuál era el promedio de Bueno. sobreprecio Sí. según la Bueno, ya le auditoría doy. de obra pública que hizo Vialidad Nacional? ¿Cuánto? 50%. En Santa Cruz, la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez ganó 51 de los 83 contratos. Esta es la auditoría de obra bastante pública bien. Ahora, que licitó voy, el ya voy. gobierno. De los 51 contratos que ganó, hay 27 obras que no se hicieron y se cobraron. Del presupuesto total del organismo vial en 8 años, el principal beneficiario en Santa Cruz fue Lázaro Báez con el Pero es una empresa de Santa 78% de las licitaciones. Manejó 21.600 millones de pesos, cobraba a los 30 días, como decía Liliana, los demás a los 123 días. Y de los 16.000 millones de pesos cobrados, solo volcó en obras 9.000. Carlos, es me decir, cierra que la esto. mitad Dígame. desapareció. A mí, esto no lo vamos a resolver aquí porque es muy confuso y mucho menos a los gritos entre todos. Pero se me ocurre, para cerrar, como vos pedís, que podemos relacionar el caso Báez con el caso San Paoli, aunque sean diferentes, y con el caso Nisman. A ver. En el sentido de que hay un acusado. Sí. Alguien hizo algo. Claro. Y luego cuando empezamos a hablar y a sacar datos verificados y etcétera, etcétera, vemos que hay toda una cadena, una red de complicidades, como se dijo aquí, la Cámara de la Construcción, como dijo Mendiguren. Entonces, yo creo que nosotros y los telespectadores, los millones que ven este programa, debemos empezar a reflexionar sobre en qué país vivimos y por dónde tenemos que empezar para que esto se vaya resolviendo. No se va a resolver de un día para el otro. No, seguro. pero- Esto ya es una cultura. Seguro, ya Pero se una manera de transformó organizar. en Ahora, un hay hábito. ganas de avanzar. ¿Por qué Odebrecht Sí, yo no creo que avanza sí. en la Argentina? Ujú. Pregúntame por qué Qué buena Odebrecht no pregunta. avanza en Perú, avanza en Ecuador, avanzó en Brasil, en Argentina. Sí, pero mirá que si No, avanzara bueno, no tapa lo otro, porque eso es algunos lo creen que- que ahí hace- No, pero yo que creo se que hay tapa todo voluntad con... de investigar a fondo esto. Perdón, Bueno, pero otro tema importante del día y del fin del año es la economía. Dólar en movimiento, aumento de tarifa. ¿Cómo vivimos los argentinos la economía haciendo ya el cierre del año? El que depositó pesos recibirá dólares. Rápida y furiosa. La economía al rojo vivo. El gobierno está acelerando todo lo que puede en este fin de año para aprobar las reformas en el Congreso. Pero mientras tanto, la actualidad no descansa y presenta algunos datos preocupantes.
aumentaría 50 centavos por mes el precio del pasaje hasta llegar a los 13 pesos. Me parece que no, porque los sueldos no aumentan, o sea, no... Para la gente que viaja todos los días se le va a hacer mucho. Claro. Lo que quieren sacar es un poco el subsidio. El subsidio del colectivo todavía tiene el 80% del vuelto. De acuerdo con el INDEC, en el mes pasado, una familia tipo necesitaron 534 pesos por día. Para no caer en la pobreza. Unos 16.000, casi 28 pesos. Una canasta muy alta, por eso los niveles de pobreza siguen elevados. Precio récord alcanzó la moneda norteamericana. 18.60 oficial fue el informe de hoy del Banco Central para la venta, 18.11 para la compra. Preocupa a diversos sectores de la economía. Lo que no baja realmente es la inflación. Hay una parte, digamos, del gobierno que culpa al actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, de no cumplir las metas de inflación que él se había propuesto. Y lo que no termina de despegar es el consumo. Las ventas en supermercados en octubre bajaron 0,1%. Está sesionando la Comisión de Presupuesto del Senado para emitir dictamen y que mañana pueda el gobierno tener finalmente aprobado su presupuesto 2018. ¿No está Cristina? No asistió, hace un rato estaba reunida con todo su bloque en el Instituto Patria. Atención, noticias de último minuto que tienen que ver con la economía. Señora. Sí, hoy hubo muchas versiones respecto de cómo sería el aumento del transporte. Fuentes oficiales confirman que están todavía estudiando, que no es que el 1 de enero va a haber suba de transporte, que lo van a anunciar de manera tal de no afectar a los sectores más vulnerables. ¿Cómo es esto? Ellos tienen detectado que quienes más gastan en transporte, por supuesto, son los salarios más bajos, la gente que menos tiene. Por eso van a impulsar un esquema por el cual quien más viaja y más lejos viaja, que por ende tenga una tarifa especial. Y además, el aumento de transporte va a venir también con el sistema multimodal. Vale decir que el que toma más transportes, varios transportes, paga menos. Va a pagar mucho menos. Economista de lujo con nosotros, Juan Luis Burr. ¿Cómo estás, Juan Luis? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo cerramos la economía del año? Después nos vamos a meter en temas puntuales como el transporte. ¿Qué pasa con el dólar? ¿18? ¿65? 61. Ahora Luis me va a contar... 18.90 el paralelo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo cerramos la economía del año? ¿Mejor, peor? No, la economía cierra creciendo alrededor de 2.9%, un poquito por debajo del 3% que quería el gobierno. El tercer trimestre estuvo bastante fuerte, el crecimiento 4.2%. Quizás el cuarto trimestre va a desacelerar, vamos a tener una desaceleración, en parte por todo lo que estamos viendo de tasas de interés, etc. Entonces está generando una economía un poquito más fría para el año que viene, pero de todos modos con la perspectiva de crecer cerca de 3%. ¿Esto qué significa? ¿Que arrancó o todavía le cuesta? No, arrancó, la economía está arrancando, arrancó la mayor parte de los sectores, lo que pasa es que arranca a un ritmo bastante más lento que lo que uno podría esperar, no tenemos una recuperación en B saliendo muy rápido y tenemos los problemas de siempre, ¿no? Es un enorme déficit fiscal que genera todos los problemas que llevan a finalmente mantener una alta inflación y no se puede reducir tan rápidamente como se planteó el gobierno en 2016. O sea, en 2016 el gobierno se planteó unas metas extraordinariamente ambiciosas de bajar la inflación de 40 a menos de 20. ¿En cuánto 10%. Cerró? ¿24 y pico es el año? El INDEC la va a cerrar probablemente en 24,5. En la Ciudad de Buenos Aires va a estar más cerca de 26%. Ajá, sí. Con 40 del año pasado. Sí. ¿Qué pasa con el dólar, Luis? Porque viste toda una historia. Está bajo, está atrasado, pega un salto como estos días de 8 días consecutivos y ya hay como una tensión. Bueno, Juan Luis Burr, un economista que respeto muchísimo, he editado sus columnas en ámbito, sabe que cada vez que llega diciembre es el mes del dólar. ¿Por qué? Primero, una parte de la gente que hizo mucha diferencia con las tasas de interés jugando a la LEVAC dice, yo me voy de vacaciones, quiero tranquilo, me paso al dólar. Otra gran parte de la población, y es la mayoría de buen poder adquisitivo, que paga bienes personales, sí, saca los plazos fijos en pesos, se los pasa a billete dólar que van a caja de ahorro o a cuenta corriente donde no lo alcance el impuesto de bienes personales o a bonos en dólares donde no lo alcanza bienes personales. Si vos ves la masa de depósitos, los depósitos en dólares crecieron $1.000 millones respecto al mes pasado, es decir, no hay corrida cambiaria.
¿Por qué? Porque está subiendo el dólar, está subiendo la bolsa, sigue firme la demanda del EVAC. Simplemente es un problema que no quieren que los alcance el impuesto al patrimonio neto. Porque en la página de los bancos dice que se combina con la demanda por turismo. Al 31 de diciembre, dice. Claro. O sea, de acuerdo a lo que tenés, pagás. En enero baja. O sea, el 31 de diciembre si lo tenés en un plazo fijo en dólares. Si lo tenés afuera o un plazo fijo en pesos. Y lo cambian. Si lo tenés afuera de ahí no pagás el patrimonio neto. Después va a volver a aparecer por magia. Fíjate que las reservas son récord. Hoy es el único día que no batieron el récord. Venían batiendo récord constantemente. Pero también se conjuga con la demanda de el cobro del aguinaldo, la gente que va al extranjero porque Argentina está muy cara. Aún con esta suba del dólar. El dólar es barato. El dólar subió desde que empezó la racha alrededor de 4,5, 5%. Contra 11% de la bolsa en el mismo lapso. Si fuera un país normal, que no depende, que si sube el dólar cambia todo, o como otros vecinos, Brasil, que no están pendientes, ¿a cuánto tendría que estar hoy el dólar para que Argentina sea competitiva? Después hablamos del otro. A ver, ustedes que saben tanto de economía... Pero digan una idea, ¿cuánto tendría que valer? Dicen 17 está atrasado, 18 está atrasado. Pero el problema no es el valor del dólar, el problema es ser un país normal. Si vos sos un país anormal, tiene que valer 25. Si sos un país normal, un tipo de cambio 18 va a valer. Pablo, pero no es un precio al que tiene que estar, tiene que subir igual que el resto de los precios. Si la inflación es del 24, tiene que subir al 24. No. El problema es cuando sube menos que la inflación. Acá los economistas dicen no. Pregúntale a que conteste, Juan. Juan Luis, ¿no es así? No es. A ver, el dólar no es que tenga un valor único, que no puede tener un valor único. Efectivamente hay cuestiones de oferta y demanda. Acá tenemos una inundación de dólares producto del déficit fiscal, ya lo dijimos. Sí. Tenemos una inundación de dólares producto que tenés tasas de interés muy elevadas para poder frenar la inflación. Todo eso te genera en el corto plazo un exceso de dólares. El exceso de dólares te hace caer el precio. Como dijo Beldi, hay momentos del año en que hay cuestiones estacionales que hacen puntualmente subir el precio o bajarlo. Por ejemplo, sube ahora, baja en la época de la cosecha, sube después en junio, julio, vuelve a caer. O sea, tenés estacionalidad. Ahora, el dólar está creciendo muy por debajo de la inflación. Eso está claro y está generando problemas, digamos, para toda la economía que tiene relación con el resto del mundo. Y eso es parte del fenómeno. El dólar a 17 y pico... salvo para el que se va de viaje, trae problemas para el país. Pero claramente eso significa un tipo de cambio atrasado respecto de cualquier mirada de mediano plazo de la economía. Eso genera problemas y está generando un déficit de cuenta corriente, que es un tema un poquito más técnico. Un déficit de cuenta corriente muy alto, que es la contrapartida de que tenés un sector público que gasta mucho, que tiene un exceso de consumo, que tiene que financiarlo, y eso lo financia con un enorme déficit de cuenta corriente. Todo eso, digamos, puede funcionar un tiempo y después hay que... A ver, quiero escuchar un tipo de cambio alto significa salario real bajo, Ojo, tomemos, la economía no es fácil. Todos dicen que no, Todos dicen que un tipo de cambio elevado significa un salario real bajo. Lo peor que puede tener un país, mira, de todo proceso de retraso cambiario, en la Argentina se sale de dos formas, mal o peor. Siempre. El tipo de cambio es como un resorte. Si vos lo tenés en equilibrio, está quieto. Si lo apretás, el día que lo soltás, pega en el techo. Y hoy lo que está claro, ¿no? Porque lo ves en las cifras, a pesar de la estabilidad y del exceso de dólares que está, los argentinos siguen comprando dólares. Sigue la fuga de capitales. Aumentó el 50%. Quiere decir que todavía no logramos retener el ahorro de los argentinos. Entonces, mal podés traer inversores de afuera a invertir en la economía real si los mismos argentinos, a pesar que la tasa es cero en el mundo, siguen comprando dólares. Hoy Argentina exporta ahorro e importa deuda. Y ya, mirá, el argentino no es un japonés. ¿Cuánta plata cuando un argentino ve que veranear en Santa Teresita es más caro que la Costa Sur. Cuando ve que en Ezeiza la gente sale colgada del ala de los aviones. No le tenés que explicar mucho más. ¿Sabés qué dice? Esto ya lo vi. Ya lo vi y no terminó bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hace? No invierte, guarda y espera que el mercado se acomode de vuelta. Pregunto cuál es la solución. Más viejo que el agujero. Hoy me encontré en A24 con gente del campo y dije, dejen de decir que el dólar está alto porque el dólar en la Argentina no es competitivo. Necesitamos un dólar para que el país compita, no para que la gente vaya a comprar ropa a Miami. Nos decían.
Antes era el 2 por 1 con Miami. Vasco, ¿sabés qué pasa? Con se Chile, mueve un poquito el dólar y te aumentan los alquileres, los costos, la mercadería. Devaluar sin plan, devaluar sin plan ya quedó demostrado en la Argentina que es un desastre. ¿Por qué? Porque a los 2 días la inflación te alcanza otra vez el tipo de cambio que vos quisiste mejorar y en que estás en el punto de partida con un agravante, como dice Luis, que licuaste salario. Entonces, hoy no tenemos plan económico. Buen día que un día lo aprendamos. Y además tenés políticas económicas inconsistentes. Vos tenés una política monetaria restrictiva junto con una política fiscal expansiva. Vasco, la verdad es que acá, para tener una solución estable, y acá estando Juan Luis Burr me siento mal hablando yo, es que vos tenés que bajar el déficit. Y yo te digo, si vos bajás el déficit fuertemente, el Congreso demostró claramente que no tiene la menor intención de que eso ocurra. Entonces, milagros yo no he visto. Vos tenés dos formas, o bajás el déficit o subís la facturación. Vos si vas a medidas que para bajar el déficit, lo cual coincido, son todas recesivas, entras en el círculo vicioso. Menos nivel de actividad, menos nivel de recaudación, menos nivel de salario. La única manera que habría para solucionar esto es que tuvieras un gigantesco crecimiento de la economía que te licuara ese déficit. Como es, pero monstruoso, que ni te asesina. No vayamos a los extremos. No te queda otra que trabajar sobre el déficit. Claro. A ver, y sobre la generación de dólares. Hoy la Argentina que genera dólares está mal. Hoy que estás importando otra vez manzana, estás importando zanahoria. Argentina está cara para producir. Entonces, si los que generan dólares no están, ¿con quién vas a pagar los dólares que capaz? Le quiero preguntar a Juan Luis y después a todos los que saben de economía. ¿Cómo cambiar si no queremos cambiar nada? Porque cuando hablamos del déficit, hablamos del gasto. Entra, y lo decimos siempre acá cuando está Santiago, entran 10, gastamos 100. A ver, ¿cómo lo solucionamos o qué se podría hacer sin que tampoco sufra todo el mundo, ¿no? Yo diría que no estoy de acuerdo con aumentar la facturación por una sola razón. Perdón. Básicamente, aumentar la facturación significa, para que le quede todo claro a todo el mundo, es que hay que aumentar los impuestos. Y hay un clamor generalizado porque la presión tributaria en la Argentina... para mí importar con mayor valor agregado, disculpame, no es más impuestos. Eso es reclamar, digamos, la solución mágica. La solución mágica sería, por ejemplo... La solución mágica vos en tu empresa tienes un problema, llamás al contador, te apaga la luz, vende el diario. De a uno, perdón. La solución mágica no es pedir que la economía crezca 6, 7, 8% por año. La economía va a crecer mucho menos. La presión tributaria usted no la puede subir indefinidamente. Por lo tanto, la solución que han, digamos, pergeñado tanto el gobierno nacional como las provincias a través de la ley de responsabilidad fiscal, a través del consenso fiscal, es la idea de, bueno, frenar el aumento del gasto público. ¿Por qué es eso? Porque usted tiene un exceso de consumo. Macroeconómicamente usted tiene un exceso de consumo que lo tiene que financiar con una entrada de capitales fenomenal, porque si no, no hay forma de financiarlo si no es con inflación. Háganlo fácil para que todos nos entiendan. Bueno, básicamente eso significa que usted de aquí en más, el gasto tiene que crecer a lo sumo con la inflación, punto. No más que eso. No aumentar el gasto. Le contesta el Vasco y vuelvo con ustedes. Yo te digo... Cada vez que en la Argentina se instaló la bicicleta financiera, que digamos que es suba de la tasa de interés, planchar el tipo de cambio, ingreso irrestricto de capitales, ahogaste la economía real, caíste la producción local, lo ves 8 kilómetros de cola cada vez que pasa a Chile, ¿qué pasa? Somos todos tontos, Argentina queda cara a producir. Entonces, ¿qué te pasa? Esto cuando vos tenés un problema en tu empresa, llamás al contador. ¿Sabés qué te dice? Apaga la luz, suspende los diarios, no tome café, que está muy bien. Y no alcanza. Ahora, vos llama al gerente de ventas que te diga cómo hago para facturar el doble. Porque si vos seguís con esas medidas que te acabo de decir, no podés producir ni manzanas en la Argentina. Esa es una buena ilusión. Estamos con el arbolito. No, pero te hago una pregunta. Si no podemos duplicar la facturación, ¿cómo hacemos para vivir como vivimos? Porque este país, ¿cuánto hace que está así? Las dos cosas van juntas. Vos tenés que cortar con todo el gasto improductivo, no cabe duda, pero también poner la agenda de cómo crecer. Pero vos viste cómo es el A ver, senadora, ¿qué pasa? Mire, nosotros estamos tratando... Ustedes podrían bajarse algunos gastitos también, ¿eh? Usted, senador, diputado... Me parece denunciamos el aumento de dieta. Mañana se trata el presupuesto. Yo no voy a coincidir, obviamente, de Mendiguren con el tipo de análisis que hace en Argentina. Nosotros tenemos un déficit presupuesto, un déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que recauda. ¿Cómo se solucionaba antes? O con deuda interna le sacaba aranceles, le metía papelitos, le metía bonos o generaba inflación. ¿Cómo se soluciona ahora? Evidentemente que hay que bajar ese déficit fiscal
con las leyes de responsabilidad fiscal con las provincias, ahorrando en gasto, pero también generando las condiciones básicas de la economía para que la economía crezca y esa facturación no aumente por mayor presión fiscal como le gustaría al vasco, sino que aumente por mayor trabajo, por mayor producción. Por supuesto que va de a poco, porque se ha elegido el camino de la gradualidad. Pero ese es el plan económico que muchos no entienden y que sí existe. Bueno, pero más allá de las opiniones diferentes, porque son de dos partidos y en la Argentina todo el mundo piensa distinto, ¿realmente estamos haciendo algo para ajustar los gastos en la Argentina o es pipipi? Porque algunos dicen, che, con lo de los jubilados no hacemos nada, cambiamos una fórmula pero no ahorramos nada. Liliana se debe acordar mucho de esto. Todas las veces que Macri habló sobre la reforma tributaria, decía una frasecita que parecía hecha y que no le prestaron mucha atención. Esta vez es para cumplir, esta vez es para cumplir. Y le estaba hablando a los gobernadores. A mí lo que me gustaría preguntarle a Juan, si cree, porque a ver, pactos fiscales, los que más o menos estamos hervidos en esto, hemos visto unos cuantos pactos fiscales. ¿Cuáles son las razones por las cuales... El último fue del gobierno de Cristina Kirchner. Cristina firmó un pacto, el último. ¿No se cumplió? Pero no se cumplió ni los pactos que firmó. Menem firmó 2, no se cumplieron. Cuando la economía se cae, no hay pacto que pueda cumplir. No hay ninguno. Lo que me gustaría preguntarle a Juan, contesta Juan Luis y ya vuelvo con ustedes. ¿Cree que esta vez hay condiciones para que este pacto se cumpla? Mira, los pactos se cumplen con zanahoria y garrote. Si vos tenés zanahoria y tenés garrote, lo podés cumplir. Si no tenés nada, no lo podés cumplir. Eso significa que uno tiene que tener incentivos para que los que cumplen puedan tener alguna mejora y que los que no cumplen tengan algún castigo. El problema es que el gobierno nacional tiene una cantidad de recursos limitados para incentivos y también tiene algunas limitaciones en términos de los castigos que puede realizar. Con lo cual, uno ya está viendo que hay algunas jurisdicciones que no se pliegan a la situación y otros sí. La gran ventaja es que si uno ve que algunos empiezan a cumplir, por ejemplo, bajando ingresos brutos, es una de las cuestiones. Pero hubo provincias que lo subieron también. Bueno, exacto. En realidad lo subieron antes de bajarlo. Sí, subieron antes de bajarlo. Si lo hacen algunas provincias, entonces van a empezar a competir algunas provincias. Y uno puede creer que efectivamente si compiten, empiezan a competir unos con otros, se van a encontrar con que mejor avanzo en esta línea, porque de esa forma no voy a perder inversiones, perder empleo. Exacto. A ver, la señora Perín, y después yo les quiero preguntar si vamos a una economía más sana, si el argentino va a estar mejor de su bolsillo, o si va a seguir teniendo tantas presiones, porque lo peor que nos puede pasar, y no lo entendemos, es el tema de la inflación, que es un impuesto permanente cada vez que compramos. Señora. Bueno, a ver, voy a tratar de reducirlo. Yo siento como ciudadana, y me encanta tenerlo al señor Buracá, que no tenemos un país viable. Yo no sé si es viable cuando hablamos de déficit fiscal un país con la cantidad de provincias que tenemos nosotros, o tendríamos que permitirnos pensar en un país más regionalizado. Con lo cual, achicaríamos esos estados que parecen microcefálicos, pero que no lo son, son grandes. Le daríamos tiempo al capital privado, que es del que no hablamos, del capital privado argentino. Ya sé que me van a decir que el crédito en el exterior es caro, que a nosotros nos financian caro y todo lo demás, pero alguna vez esa rueda va a tener que ponerse en funcionamiento. Para que un intendente del interior de Córdoba no me dé una respuesta en campaña electoral como la que me dio, le digo, ¿dónde va la ganancia del campo? Y me dice, los gringos invierten en cualquier cosa que puedan comprar con la plata en efectivo. Le digo, ¿y por qué no invierten en barrios, en sus localidades, y le financian con crédito a los jóvenes que se les van de esas localidades? Y no, eso sería mucho riesgo, me contestó. Entonces yo creo, perdón por esta reseña breve, ¿no? Pero yo creo que si los argentinos no empezamos a pensar en la tierra que nuestros abuelos cultivaron, aunque esto suene nostalgioso, no vamos a salir adelante. Así yo no sé si estoy en una visión muy naif o... Pero me parece que están esperando que nos vengan de afuera a salvar. En el fondo, el problema para nosotros sigue siendo político. Una crisis económica grave, como esta, que además dura desde hace mucho tiempo y que ha tenido picos como en 2001, en fin, lo que todos conocemos, solo se resuelve, ya sea con una política económica de izquierdas, de centro o liberal, de derechas, cualquiera sea que se elija, solo se resuelve con la síntesis que se acaba de hacer aquí. Tiene que haber estímulos, pero al mismo tiempo rigor y un cierto acuerdo. Tenemos que decidir... Sí, que es una palabra difícil, ¿no? Bueno, claro, tiene que haber algún tipo de entendimiento. Y honestidad intelectual también. Tiene que asumir que algo va a perder y que tendrá que hacer un esfuerzo extra para que esto salga adelante. Ojalá, que pensemos como argentinos.
no tanto políticamente. ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor desde el punto de vista económico entre un gobierno, el que se fue y el que tenemos ahora? Estamos mejor que hay la posibilidad de tomar decisiones a nivel privado que antes no se podían tomar porque había una cantidad de cuestiones que estaban limitadas. Estamos mejor en esos aspectos que hacen a la productividad de la economía. Hay una etapa peor que hay que pasar, que hay que transcurrir, de soportar todos los aumentos de precios por cambios de precios que no ocurrieron en el pasado. Las tarifas. En las tarifas, que va a llevar tiempo, probablemente vamos a tener 2 años más todavía de aumentos importantes de tarifas, para poder sostener lo que nosotros tenemos. Es decir, alguien que va en transporte, que usa el transporte, es un problema que tenga que pagar más. Claro. Ahora, si no lo paga él, lo paga inclusive el que no usa el transporte. Le doy un ejemplo. Hay millones de personas que no usan el transporte y, digamos, al no tener las tarifas adecuadas al sistema de transporte, tienen que terminar pagándolo. A través del subsidio. Bueno, a través de los impuestos que pagan los demás. Entonces, en realidad usted tiene que ordenar todo esto. Y el ordenamiento macroeconómico es una cosa que va a llevar algún tiempo. Cuando usted tenga cierta estabilidad macro, probablemente la economía no va a crecer 5 o 6%, que es lo que nos encantaría. Porque si creciera 5 o 6%, tendríamos muchos problemas resueltos. Vamos a crecer mucho menos, con mucho esfuerzo. Esto es un camino complejo y recién hacia adelante, el día que usted tenga equilibrio fiscal, va a poder empezar a ver las cosas más claras. Juan, la última cortita para despedirnos. ¿El 2018 es mejor para el bolsillo, para la gente en general, o igual o peor? El 2018 debería ser ligeramente mejor, tanto para salarios reales, tanto para pensiones, para jubilaciones. Sí. Lo que no va a ser es un año extraordinario en términos de crecer, digamos que los ingresos crezcan 5 o 6%. Me da impresión que van a crecer 1, 2% y con eso tenemos que ir tirando hasta el 2019. Juan Luis, un gusto, ¿eh? Gracias, Juan Luis Burr, aquí charlando de economía, lo que nos ocupa y nos preocupa siempre a todos los argentinos. Hacemos un cortecito muy chiquito y seguimos, muchos temas más aquí en la Noche de América de Intratable. Ya venimos. Sube al ring Intratable, el combate menos pensado. Aníbal Fernández versus La Cámpora. El ex jefe de gabinete de CFK disparó con munición gruesa contra Máximo Kirchner y la agrupación que lidera. ¿Se recalienta la interna en el kirchnerismo? Nunca el peronismo se comió los mocos. Los peronistas de verdad nunca se comieron los mocos. Y entonces tenemos que estar al pie del cañón para dar todo lo que podamos en beneficio de los que menos tienen, en beneficio de los que más sufren. Ojalá podamos revertir en este año la porquería que nos ha tocado vivir en esta Argentina tan triste, tan dolorosa, con un gobierno de derecha corrupta como nos han mostrado. No importan un carajo los viejos, dice llanamente. El problema es que ellos han contado por la anuencia, por la colaboración, ya sea con la mano o con el culo, porque si hubiesen levantado los nuestros, porque tenían culos que se quedaban sentados y les daban el quórum para poder sacar esa ley, tampoco coincido con Máximo 100%, porque ellos plantean como si fuese una élite de gente que son los reservados a ser los buenos y los otros son todos los malos. Uno de nosotros somos santos, ni cosa que te parezca. Me pareció escuchar la palabra elitismo y me imagino que se extiende esto respecto de la cámpora. Sí, pero porque pareciera que son entonces impolutos, angelicales, alados y cosas parecidas, y entonces los otros que son feos, sucios y malos no tienen que acercarse a los impolutos. ¿Quién te dijo que los impolutos? Yo no dudo de que Eduardo Dualde tenga vocación de que un viejo no sufra, de que un pibe no sufra. Yo lo voy a dejar afuera porque me siento un impoluto de la cámpora, por Dios. Bueno, Aníbal Fernández con su estilo abriendo una cuestión o una nueva interna. ¿Qué leemos acá, Débora? Bueno, la interna del peronismo y acá la interna puertas adentro del kirchnerismo, ¿no? Esto se ve cuando falta liderazgo, conducción, con todo lo que hemos visto en estos últimos meses, surge estas cuestiones. Ahora, lo que Aníbal Fernández está dejando traslucir es, bueno, nosotros vamos por la reunificación del peronismo, y que es un poco lo que al gobierno le preocupa. Estas medidas impopulares que están tratando en el Congreso, muchas veces lo que puede tener como efecto contrario, más allá de que la opinión pública se mostró contraria a las leyes, porque lo hemos visto en los sondeos, es que se reunifique una oposición peronista hoy fragmentada. Lo que está diciendo Aníbal es: déjense embromar los de la cámpora, tenemos que ir por un peronismo unido contra estas medidas de ajuste que no nos gustan. Tan es así porque la cámpora siempre fue marginando lo que consideraban la vieja política, el viejo peronismo, y claramente con Aníbal no comulgaban. Y ellos fueron copando prácticamente en los últimos años de Cristina la parte de la conducción política.
O sea que es como dice Débora, él está diciendo, ojo, no nos dejemos manejar, nuevamente volvamos a recuperar poder. Pero bueno, pero que no comulgaba. Pero él también fue candidato a gobernador. Fue candidato a gobernador. Estoy de acuerdo, pero vos sabés que son internos. Está bien, no le fue bien. Tras otra la que dice el señor Fernández, porque, por ejemplo, ahora acusa a los diputados que estaban, según él, atornillados a su sillón, y antes era una escribanía el Congreso. Claro. Y habla de que los de la Cámpora no sean tan impolutos y negociaban con él la lista de la gobernación bonaerense y la lista de diputados. Entonces la verdad es que, nada, bueno, es un declarante que siempre va para donde el viento lo lleva, Aníbal, ¿no? Diego, ¿de qué lado tiene que estar Aníbal Fernández? No, tiene que estar del lado del peronismo. Yo creo que no aporta nada estas declaraciones si realmente hay que hacer lo que dice o lo que recién explicaba Débora Plager. Es un momento ideal para que el peronismo se una. Dicho por Aníbal, por la Cámpora, por todo aquel que ocupe un lugar dentro del peronismo. Realmente es un momento donde la gente está buscando alguien en quien reflejarse, alguien en quien ver que tiene el futuro o un destino donde pueda vivir un poco mejor. Y ¿Pero todos juntos? ¿Se puede meter todos juntos bajo el mismo paraguas? ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? No, a ver, nosotros tenemos un Urtubey creo que no tiene ese lugar. Está muy clara, yo creo que el peronismo va a tener que trabajar mucho, va a tener que desde el llano, siempre el peronismo se rearmó. Decantar, porque todos juntos no significa que solucione el problema. Yo creo, lo respeto, ellos sabrán cómo lo tendrán que hacer. Lo que sí creo que es bueno que exista una oposición ordenada, que se debata. Yo espero que el gobierno también se tiente con aquel Congreso del 2016, ¿no? Donde fue un ejemplo, donde se debatió, donde sacaron leyes. Sí. Fíjate que el gobierno, con menos diputados, sacó más leyes. Sí. Ya el gobierno después, en el 2017, no convocó una sola sesión ordinaria. Todo el año en campaña, ellos, además, ustedes, todo el año en campaña. Nosotros no pudimos tratar una sola ley. Se paró el Congreso. Y a partir del 10 de diciembre también empezamos otra vez que vamos por todo, nos llevamos todo. Creo que la grieta sirve para ganar elecciones, no sirve para gobernar. Entonces yo creo, lo que se vio el Congreso esta semana fue muy duro, con esa ley, después se terminó, después volvió a dialogarse, esta semana salieron las otras leyes. Más serenos y más tranquilos. Laura, necesitan ustedes una oposición. ¿Usted cree que es todo el peronismo? Porque los kirchneristas cuando les conviene son peronistas y cuando no les conviene son kirchneristas. ¿Cómo ve el futuro de la oposición? Pues sin oposición también es difícil. Bueno, la oposición también a nosotros nos ha significado un equilibrio de tratar de lograr los consensos. Es decir, nosotros nos hemos sentado con una oposición que no es la misma que ahora. Ahora yo creo que va a haber una oposición por lo pronto en el Senado, que va a haber un bloque que lidera Marcelo Fuentes, que está Cristina sentada en ese bloque y va a decir no a todo y va a querer no sentarse a trabajar en las comisiones. El peronismo de Pichetto va por otro camino. Bueno, de un trabajo en conjunto, de un trabajo en conjunto, de un diálogo, pero no de un diálogo para señalar y decir esto está mal y darse vueltas, sino decir, bueno, a ver, ¿cómo nos sentamos todos juntos a encontrar la mejor ley? Eso sí es el consenso que nosotros buscamos. Cristina falta. Vos, Branca, que llevás el registro de las inasistencias. Recién comenzaron y hoy estuvo reunida con otros senadores, con el bloque. Y pero no va. Hoy no fue a la comisión. Las estrategias No, perdón, tiene dos ausentes. Vos que le marcás acá arriba ausente, agarrá a Cristina, ponele ausente. Ojalá vaya más seguido, ojalá no falte. Pero ¿por qué no va? Quería los fueros. O sea, básicamente quería los fueros para no ir presa. ¿Y que no va a ir nunca? No, hay una explicación. Va a ver qué hace, pero digamos que su gen no era ser senadora, sino que ella lo que necesitaba era los fueros para no ir presa. Y después ser senadora, parece que ella lo que quiere no es eso, básicamente. O sea, no sabés, son especulaciones tuyas. Que no le gusta mucho trabajar de senadora. Sabés lo que le gusta, lo que no le gusta. No son especulaciones. Hay un hecho puntual por el cual Cristina no va a estas reuniones. Porque las discusiones de la anterior y esta se refieren exclusivamente a temas económicos. Y toda la discusión va y viene con relación a lo que está pasando y los antecedentes de lo que está pasando. Cristina siempre ha competido en los terrenos donde ganaba. Cuando Cristina perdía o no tenía algo que decir, o se tomaba el avión y se refugiaba en el sur, o no iba. Y lo que está haciendo ahora es no ir porque la discusión del presupuesto, Cristina no puede abrir la boca. No le gustó nunca los temas económicos. Nunca. Y de hecho, quien llevaba los temas económicos siempre fue Néstor, incluso cuando ella era presidenta. Cuando Néstor fallece, ella empieza delega mucho en Vudú, en ese momento tenía un excelente vínculo. Cuando pasa todo lo que pasa con Vudú, y viene Kicillof, ella luego establece un buen vínculo con Kicillof y fue la etapa en que más de economía hablaba
lamentablemente, ¿no? Pero era la etapa que más le interesaba a la economía. Un dato se peleó con Griesa. Fíjate un dato que Liliana lo ha sufrido hasta el hartazgo en los discursos de esa época. Se le elogiaba a Cristina que hablaba con muchos números. Quien en economía habla solamente sobre cifras es porque el fenómeno no lo puede explicar. Lo que hacía Cristina era leía números. Y metía cifras y las confundía. Las confundía las cifras. Entonces, hablaba de cifras para no hablar del fondo de la cuestión. Laura, ¿usted cree que más allá de este tema puntual que es la economía, ella va a ser una senadora presente, va a estar encima o no tanto? Mire, yo tengo la experiencia, por ejemplo, del senador Menem, expresidente también de la Nación, que se sienta junto con el bloque hasta que asumiera la nueva Cámara Frente para la Victoria y no fue nunca a ninguna comisión y nunca habló en el recinto y nunca participó. Un expresidente que también tuvimos los argentinos. Bueno, Aranguren sabe, digo, fue menemista también, sabe de qué estoy hablando. Acá vino la pelota para este lado, ¿eh? Que le dijo que usted fue menemista, no sé qué historia, hágase cargo de Menem, no sé qué le tiró la... Claro, no, tampoco como expresidente participó en ninguna comisión. Perdón, estamos en sintonía, que yo fui menemista. Bueno, funcionario dentro del gobierno menemista. De Menem, pero vos estás informado con Mr. No, de Dualde. No, también de Menem. Bueno, entonces informate un poquito, porque así pavada podemos ir de todas formas. Primero soy desarrollista, no soy ni menemista, vos me conocés de toda la vida. Si algo tengo, que soy aburrido de predecible, porque digo lo mismo de hace todo el tiempo. Que son las ideas. Por eso, y que esto eso de menemista, ¿a dónde va con esa chicana? ¿Qué pasa, Paola? ¿Qué pasa? Un expresidente que tampoco va a las comisiones, que no participa y que no... Bueno, y al igual que el expresidente. Para poder construir. Sí, cómo ahora, lo que te voy a decir, estamos tratando de un presupuesto. Sí. Yo creo que... ¿Esta semana está más calmo? Todo... Sale el presupuesto, sí, ¿no? Sí. De diputados salió. Nosotros acompañamos en general con muchas observaciones. ¿Por qué? Porque está votando, vos sabés, Liliana, estamos votando un presupuesto que fue hecho antes de la reforma tributaria, antes de la reforma fiscal. Por lo tanto, ya no tiene actualidad. Hay que retocar. Y además, fíjate, estaban votando un presupuesto que hacía mención al pacto federal, que todavía no había sido aprobado. Entonces estábamos votando algo que todavía faltaba aprobar. Pero bueno, hay muchas cosas que podés observar, las observamos. Dialogando. Pero lo que existió, mirá las fotos del otro día, yo me he encargado de mostrarlas también, cuando veías a todo el sector oficialista, masónico, yendo a la banca del Frente para la Victoria y dialogando, a Mario Negri sentado al lado de Rossi. Sin tanta tensión. En la banca tratando sin tantos discursos barrobrados. El señor Cortito una respuesta, sin obviamente revelar la fuente, para que le retire los ausentes. A lo que no ha ido fue a comisión. No a sesión. La reunión con los senadores es para justamente estudiar, analizar, debatir, proponer el presupuesto que seguramente en la sesión sí va a estar presente, va a exponer y va... No, porque dice, ya tiene 2 ausentes. Pero, ¿qué tenés el registro del colegio acá? No, que no se toma lista ni ¿Vos ibas a clase también o solo ibas a examen? No, pero hemos mezclado todo, por eso lo aclaro. No mezclamos nada. A ver, espera, Gustavo, explícaselo. Han dicho que no iba a las sesiones y que se iba a su provincia cuando no quería charlar de algo. Digo, ¿a vos te parece que Cristina va a ir a una comisión que se va a rebajar a discutir con quién ser? Los ausentes, que yo hablaba de Lilita, son en sesiones. Estos son comisiones. Si vos no vas a una sesión, no vas al Senado y no votás, es una cosa. Estos son comisiones donde ya lo debatió con su grupo. ¿Dos comisiones, 2 ausentes? 2 comisiones, 2 ausentes. ¿Se toman los ausentes en las comisiones? Y yo supongo que sí, claro. Vos tenés que ir a discutirlo. Lo que se va a votar 20 años de cronista parlamentario. A ver, 20 años de cronista parlamentario. En las comisiones hay que sumar quórum, se toma lista, las comisiones igual que el recinto tienen su quórum cada una, se verifica el quórum antes y no se pueden firmar los dictámenes si no hay quórum para firmar. Vasco, ¿hay que ir? Sí, claro que se toma lista. Es interesante que también revisemos, vos que sos cronista parlamentario, la presencia de Macri trabajando en comisiones y yendo a las sesiones. Hubo dos fraudes públicos en esa Cámara en los últimos años. Digo fraudes porque ninguno de los dos funcionó. Ni Mauricio Macri ni Néstor Kirchner. Pero mezclaron pero hay que decir... Néstor fue una vez. Nos vamos porque si no me van a poner tarde a mí en el boletín, porque estamos entregando Si no fuera de oro. Alejandro Fantino, Animales Sueltos. Mañana volvemos para ser intratable. Buenas noches para todos. Gracias.